Buenas noches mis queridos socios de aprendizaje. Hoy en nuestra edición número 83 de esta serie de webinars del tema de aprendizaje acelerado. Mi tema preferido, otra vez cerrando el año con mucha alegría. Saludo a mi querido amigo John Gamboa que se conecta con esta sesión. Y a las muchas personas que están por la vía de Zoom, por la vía de nuestra página de aprendizaje acelerado para facilitadores, por mi página personal, les doy la bienvenida. Saludo a María Elvira Belloso, mi querida prima, y Dulce Luna, qué nombre tan agradable. Bueno, hoy vamos a hablar sobre el desarrollo de la inteligencia musical, de la inteligencia musical y de los ritmos. Y para mí, como muchos saben, pues el tema de la música es muy importante. Desde muy niño cultivé el arte del canto gracias a muy temprana edad me conseguí con un maestro de canto que era una maravilla, el profesor Luis Arconada Merino, allá en mi colegio Gonzaga, en Maracaibo. Desde muy temprana edad me tomó bajo su protección y comencé a aprender a cantar desde muy chico. Además, como es lógico, ustedes saben que el kindergarten utiliza mucho el tema de la música para cultivar a los niños. También un saludo para Nerio García, precisamente está desde Maracaibo, me está saludando desde Maracaibo. Aquí en Washington hay hoy un clima muy frío, estamos a menos 6 grados centígrados, menos 5, menos 6 grados centígrados, o sea que hay un frío bastante intenso, pero ustedes saben, a mí me gusta mucho el clima frío. Bueno, el cerebro nuestro tiene diferentes centros en donde se percibe la música al mismo tiempo. Se percibe la música desde el punto de vista de la audición en un lado, desde el punto de vista del control de los ritmos por otro, y desde el punto de vista del lenguaje, el lenguaje cantado en otro centro. O sea, el cerebro tiene diferentes maneras de procesar la música según el medio que se está utilizando. Si están varios a la vez, pues los percibe todos de manera simultánea. Usted sabe que esa es la maravilla de nuestro cerebro, que percibe de manera simultánea y también de manera paralela y secuencial. La música se utiliza en el aprendizaje como una herramienta poderosa. Está relacionada, por ejemplo, con la memoria. Muchos de ustedes aprendieron las tablas de multiplicación cantando. También aprendieron el abecedario u otros elementos de la temprana enseñanza a través de la música. Y es que la música es una herramienta mnemotécnica. Esa palabra la hemos utilizado bastante. La palabra mnemotécnica viene de la diosa griega de la memoria, Mnemosine, la madre de todas las musas. Y la mnemotecnia son las técnicas que nos permiten recordar la información, memorizarla. Y ustedes saben, lo que no se recuerda no se aprendió. Por lo tanto, es una herramienta poderosa para recordar, no necesariamente para comprender. Nosotros, de hecho, ¿cuántos de ustedes no cantaron canciones en otros idiomas sin siquiera entender lo que estaban diciendo? Yo recuerdo que incluso cantaba una canción en Swahili, ese idioma maravilloso que se habla en varios países africanos, sobre todo en Kenia. Y yo recuerdo que cantaba la canción en Swahili y no tenía la menor idea de lo que estaba diciendo. Con los años busqué la canción y supe que era una canción muy bonita, una canción de diversión. Ay, qué bueno, se conecta mi amigo Cedric Joseph desde Haití. Cedric habla algo de español,
pero principalmente su idioma es francés, también habla inglés perfectamente bien. Bueno, estoy seguro que siendo de Haití, la música les afecta. La música además nos permite, a través, por ejemplo, de canciones, colocar en un orden particular o en una secuencia particular elementos de conocimiento. Hace poco estuve conduciendo un programa de formación de facilitadores y los estudiantes presentaron el concepto de la metacognición. No voy a pasar a definir lo que es metacognición, con permiso de quienes aún no conocen ese término, búsquenlo por favor en un diccionario. Y entonces ellos no sabían lo que era metacognición, pero redactaron una canción con base en lo que investigaron e hicieron una canción muy bella de la metacognición, que por cierto utilizaron la canción de Rafael de Provocación como para buscar la relación entre provocación y metacognición. Entonces cantaban la canción de la metacognición y comprendieron así el concepto de metacognición a través de una canción. Otro elemento que estamos hablando también hoy es el tema de los ritmos. Al desarrollar el ritmo, por ejemplo, los niños aprenden mejor a leer. Cuando ustedes hacen que el niño lea y siga un ritmo, eso le permite leer de forma más fluida. A mí, por ejemplo, me hace mucho sentido esto cuando veo personas que gaguean, por ejemplo, y entonces yo me acuerdo de la canción de Clodomiro, que Clodomiro cantaba su canción para recordar la orden que le habían dado para ir al abasto, y cantaba Clodomiro, Clodomiro, ¿para dónde vas tan serio? Voy a hacer un mandadito allá por el cementerio. Entonces cantaba la canción para recordar la letra del pedido del abasto. En este caso también lo hemos visto con personas que tienen gaguera, entonces los ponen a cantar y el uso del ritmo los ayuda a que fluya el verbo. Mediante la música, nosotros podemos llevar al estudiante a que se inmerse en otras culturas. Esta mañana conversaba con un amigo desde Bogotá, Colombia, que tiene dificultades para los idiomas. Y yo le comentaba que una manera de inmiscuirse con un idioma, de relacionarse con un idioma, es relacionarse con la cultura del país o los países en los cuales se habla ese idioma. Entonces yo le recomendaba, él estaba interesado en estudiar francés, yo le recomendé que fuera a la Alianza Francesa allá en Bogotá, que por cierto es muy bella, muy bello el edificio, muy agradable, la gente muy cordial. Lo interesante es que en Bogotá, al igual que en muchas partes de Colombia, se habla bastante francés. Es impresionante la cantidad de personas que hablan francés, quizás por el tiempo en que Bogotá fue parte del virreinato, era el virreinato de Bogotá precisamente. A muchas de las personas, de los nobles, hablaban francés y además a mí me sorprende la enorme cantidad de colombianos que hablan francés. No solamente de los colombianos que salen, por ejemplo, a Europa, que se ve mucho en los organismos multilaterales. Uno de los latinoamericanos más presentes son los colombianos y normalmente hablan francés. También lo veo en el mismo Colombia. Muchas personas estudian francés y creo que durante cierta época de la educación en Colombia el francés fue vital en el proceso educativo de la gente. Y eso lo hacen involucrándose con la cultura. Nosotros, por ejemplo, ahorita que estaba conectado mi amigo Cedric desde Haití, cuando tú vas a Haití,
en donde se habla francés y se habla un creole, una forma criolla de hablar el francés muy particular de la isla. Cuando tú estás en ese ambiente, es fácil que te empiecen a venir vocablos tanto del creole que ellos hablan como del mismo francés que te empiezan a tomar, a que tú te intereses en cómo se pronuncia, en cómo se dice determinada palabra o determinada orden o determinada petición en ese idioma. Ese involucrarse con la cultura permite que tú te relaciones con nuevos sonidos. ¿Eh? Aquí donde yo vivo, en el área el Gran Washington, existen 200 y tantas nacionalidades. Fíjate, hay apenas 168 países, creo que en la lista, pero hay más nacionalidades que países. Y aquí las hay todas. Debido a la característica de la ciudad, pues confluyen y hay un ambiente multicultural maravilloso. Yo estoy rodeado, por ejemplo, mi vecina de la izquierda es una peruana casada con un pakistaní. Por el lado derecho tengo unos kenyanos, pero que están relacionados con Nigeria. En la otra casa tengo un norteamericano que es bastante reservado, así que no tengo mucha conciencia de dónde están sus orígenes. Pero aquí en las propias líneas donde vivo hay personas de China, de Ghana, de diversas partes de los Estados Unidos. Hay otros hispanos que viven cerca. O sea, es impresionante cómo se puede involucrar con los sonidos que produce la gente con base en su propio idioma. A veces puede ser hasta el idioma mío, el español, que yo estoy escuchando español, pero estoy escuchando español con acento salvadoreño, con acento peruano o con acento colombiano. Y esos sonidos hacen que sea muy fácil expresarse, y el modelaje empieza a ocurrir es como imitar la música que sale de su voz. Los aspectos rítmicos de la música permiten recordar mejor las palabras y proporcionan una estructura del tempo del verbo, o sea, la manera en cómo se habla. Y eso es maravilloso, es extraordinario. A mí me conmueve cómo, por ejemplo, nuestra mente se enfoca en los sonidos y cómo se puede promover el aprendizaje a través de la interacción que produce la música. A mí me encanta ir a los servicios religiosos que hay cerca de aquí. Esta es una zona poblada de iglesias de todas las denominaciones y la mayoría de ellas son altamente intensas en cantos, en la manera de expresarse en su religiosidad. Cantan mucho y cada una con un estilo totalmente diferente. Por ejemplo, tengo iglesias coreanas, católicas, tengo iglesias chinas que son de origen protestante. O sea, tengo de todas las denominaciones que se te ocurran, y la mayoría de ellas cantan durante los servicios, y entonces eso es maravilloso porque la mente se va acostumbrando a escuchar los idiomas mezclados con la música. El ritmo, el tempo, que es la medida de la duración que tienen las palabras, las melodías y las palabras conforman esa herramienta que nos permite quizá aprender a leer en voz alta de mejor manera. Entonces, una de las cosas que recomendamos nosotros es que los estudiantes escuchen sobre todo música barroca durante sus estudios. Esto les permite memorizar de forma más efectiva a través de ese ritmo que trae la música barroca. Dado que
que la música estimula, esto ayuda a que los niños reconozcan patrones y secuencias de mejor manera. Y si los patrones y secuencias provienen de la música barroca, son patrones y secuencias complejos, extremadamente sofisticados, que ingresan en nuestro cerebro produciendo un estímulo para aprender. Además, ahora la nueva escuela, una escuela en movimiento, donde los niños no permanecen sentados durante largas horas, sino por el contrario, se mueven muchas veces al ritmo de música que pone el maestro, y empiezan a desarrollar a través del uso de, por ejemplo, de gimnasia cerebral, empiezan a desarrollar coordinación utilizando música, y además y se incluyen cosas como el yoga, como la autoexpresión, como la dramatización, y empieza a haber como una conciencia musical y una conciencia corporal. Es algo como mezclado. El estudiante comienza a darse cuenta de que su cuerpo con la música le pasan cosas, y como decimos nosotros, la palabra no es inocente. Nosotros decimos que el aprendizaje se debe incorporar. Lo que ocurre con la música es que el aprendizaje se incorpora, se nos pone dentro del cuerpo. Y eso es una maravilla. Yo recomiendo, por ejemplo, tener a los facilitadores un gran número de pistas musicales. Pistas musicales que se utilicen durante las clases y que los estudiantes puedan reconocer. Si es posible que estén relacionados con su quehacer. A veces hay música que a nosotros no nos gusta, que no nos parece óptima para el aprendizaje, pero saben, nosotros pertenecemos a generaciones muy diferentes. Los millennials y ahora las generaciones nuevas, que ya empiezan a denominarse, antes era que si la generación X, la generación Y, ahora ya están hablando de la generación Z. Entonces, esa generación nueva que apenas tiene ahora entre 10 y 15 años, sus mentes están acostumbradas a los juegos de video, a una gran velocidad, a una gran determinación. Entonces nosotros como docentes debemos buscar que ellos se serenen, porque la serenidad y la paz, la armonía los ayuda a educarse mejor. Pero tenemos que hacerlo con mucho cuidado, porque si no lo pueden ver como una agresión. Aprovecho para saludar a mi amigo Juan Manuel Peña Carbonell, una persona a quien quiero mucho desde hace muchas décadas. Me ha acompañado con cariño. Los conceptos complejos se hacen más accesibles y más agradables a través de la música. Y, por ejemplo, a Juan Manuel le encantan las artes marciales, y él sabe que muchas veces las artes marciales, una gran ventaja que traen es que se compaginan con cierto tipo de música que produce armonía, que produce serenidad y paz. Nosotros sabemos que la repetición es la madre de la maestría. Entonces, la música, con su patrón, nos permite que nosotros podamos recordar mejor muchas cosas por esa repetición. La repetición es una de las leyes más importantes de la memoria, y los ritmos repetidos nos ayudan a que la repetición en nuestra memoria ocurra de una manera más natural. La repetición es la madre de la maestría, y en los idiomas eso es crucial. Parte de la fluidez en el idioma viene de la repetición. Si nosotros, por ejemplo, estudiamos una palabra o varias durante el día y las vamos usando durante el día, las vamos repitiendo durante el día, ese sonido que produce nuestra voz lo va captando nuestro cerebro, y llega un momento en que la palabra se hace
se hace común a nuestro cerebro y ya la próxima vez que necesitemos esa palabra va a estar en nuestro vocabulario activo. Nuestro vocabulario activo para una persona de mediana cultura es aproximadamente unas 5.000 palabras. Si nosotros podemos ampliar el vocabulario activo a unas 25.000 palabras, el vocabulario pasivo se amplía de forma exponencial. Eso es más fácil hacerlo a través de la música. Vamos a ver qué me dice. Así es. Mi querido Juan Manuel me recuerda a mi sensei Tanabe. Sí, precisamente he hablado con él hace poco desde Maracaibo, siempre con mucho cariño. Así es, y la repetición en las artes marciales son cruciales, como bien nos señala Juan Manuel. Entonces, la música hace que la práctica del idioma se haga más agradable. Si nosotros, por ejemplo, estamos escuchando una música que nos agrada mediante pistas, por ejemplo, como yo decía antes, que el docente pueda hacer una transición suave entre una palabra y otra, entre una actividad y otra, entre una estrategia y otra. Ese fluir, ese ritmo se va adquiriendo y nuestra mente la va aceptando como natural. A ver, estoy atendiendo aquí una pregunta. Me dice uno de los estudiantes que está en el Zoom, me lo escribe aquí en el chat, me dice, ¿qué pasa conmigo que tengo mal oído? Bueno, yo no conozco el mal oído. Yo conozco el oído. El oído es un aparato biológicamente, funciona biológicamente y normalmente funciona con dificultad para muchas personas. O sea, no hay tal cosa como mal oído. La mayoría de nosotros tenemos dificultades auditivas. Y mucho la gente joven por los ruidos ensordecedores a los cuales se someten. Muchas veces el oído del estudiante está perjudicado porque el oído medio ha sufrido, se ha endurecido por el alto volumen con el cual escucha la música y sobre todo porque son músicas que tienen muchos bajos y mucha percusión. Pero también la edad hace que nuestra escucha se vea perturbada, pues se empieza a deteriorar la capacidad de escucha. Pero de todas maneras, con que una persona tenga capacidad de escuchar, ya la declaración de mal oído no existe. Lo que pasa es que nosotros pensamos que porque nosotros cuando cantamos no lo hacemos a nuestro gusto bien, entonces empezamos a juzgarnos. Hay personas que cantan que parecen un watercloak en funcionamiento, pero resulta que sus discos se venden por millones. Hay demostraciones de eso. Por ejemplo, yo recuerdo un cantante que decía I was born into a wandering song. Y aquello era un bajo, tú sabes, que sonaba raro. Pero resulta que esa canción se vendió por millones. Si a Eros Ramazzotti le hubieran dicho que tenía mala voz, se lo hubiera creído. Y hubiéramos perdido a uno de los cantantes románticos más exitosos. Muchas personas tienen voces que son distintas. Nosotros tenemos voces que son distintas. Lo que hay que hacer es educarlas para que suene de forma que resulte agradable a un cierto tipo de público. O sea, hay voces que agradan a cierto tipo de público y hay voces que agradan a otro tipo de público. Entonces, no hay tal cosa como mal oído, no hay tal cosa como mala voz. Si tú puedes hablar, puedes cantar. Si una persona puede hablar, puede cantar. A veces puede sonar como pastorcita, como decía el profesor Arconada, que cantaban como pastorcitas, porque tenían voz nasal y sonaba así, como si hablaba por nariz. Entonces, ese sonido no era agradable. Pero si esa voz se educa, esa voz va a tener apreciación por cierto tipo de público. Algunas personas dicen, yo no canto por no perjudicarle el oído a los demás. Bueno,
Entonces lo que hay que hacer es cantar sin preocuparse por los demás. Gracias por la pregunta, muy buena pregunta. Otro elemento que me están preguntando aquí es cómo seleccionar la música. Bueno, si ustedes se meten en internet y buscan música barroca para aprendizaje, se van a encontrar con una lista de canciones de música barroca que pueden utilizar. Y además, hasta en YouTube, en iTunes, existen listas, algunas de ellas de esas universales que son sin pagar royalties y pueden utilizarlas perfectamente bien. Así que cualquier música barroca yo la recomiendo ampliamente. No toda la música clásica es favorable al aprendizaje. Hay algunas músicas de tipo clásico, de la época clásica, que no son favorables al aprendizaje. La música New Age, mucha de ella es favorable al aprendizaje y yo lo recomiendo ampliamente. Gracias por la pregunta. ¿De dónde saco música? Busca en el señor Google. El señor Google te responde rápidamente selecciones musicales y cualquier cosa puedes escribirme. Gilda Weisberg tiene un libro sobre música y aprendizaje que es extraordinario. Gilda Weisberg es una autora. Yo la he citado. Si te metes en mi página web y buscas los libros que leo, ahí vas a encontrar a Gilda Weisberg. Tiene un libro sobre música de aprendizaje muy bueno. ¿Cómo se llama? Tomatis, Alfred Tomatis, el francés, escribe sobre música y aprendizaje también y es un autor que merece gran respeto. Un gran saludo también para ti, mi querida Natalia. Déjame ver qué me dice aquí. Ah, ok. Sí, y muchas gracias por los saludos. A través de la música, los niños pueden experimentar un lenguaje más rico, más natural, más placentero. Bueno, cualquiera de nosotros puede haber sido cultivado en la música en temprana edad. Lo que pasa es que a veces los padres y las madres creen que ya pasó la época de ponerle música porque ya no es bebé. Yo pienso que es muy importante. Por ejemplo, aquí está conectado Fernando Delgado desde allá, desde Maracaibo. Y yo recuerdo que su hermano Leonardo, un músico muy especial, él es cualquier cosa, pero primero que todo músico. Entonces en esa casa se escuchaba música porque Leonardo interpretaba música y sigue interpretando música de manera natural y diaria. Entonces la música hace que el ambiente se haga festivo, se haga alegre. A veces no hace falta que sea alegre, a veces falta que solamente sea feliz y que haya romanticismo. Por ejemplo, el romanticismo es extraordinario. Cuando nosotros estamos enamorados aprendemos mucho. El uso de la música influye en nuestras emociones y el aprendizaje no ocurre si no hay una emoción que lo impulse, lo apodere, lo empodere. Entonces, el uso de la música hace que estimulemos el aprendizaje porque nuestro cerebro se motiva, se emociona y como la emoción empodera el aprendizaje, esa emoción ayuda a que el aprendizaje ocurra. Y además hace que nosotros recordemos por impacto, que es otra ley de la memoria. Entonces, cuando yo relaciono una determinada música con un determinado aprendizaje, es más fácil que yo lo recuerde. Esta forma de relacionar lo visual, lo kinestésico, lo táctil, lo podemos relacionar con los ritmos, a través, por ejemplo, de los aplausos, de los bailes, de el tocar un instrumento. Y entonces es todo un intrigado de aprendizaje. El aprendizaje no es que yo estudio matemática, yo estudio ciencia, yo estudio literatura, yo estudio todo. Y la música tiene la universalidad de generar
ese estado de aprendizaje que hemos querido mostrarle con esta conversación sobre desarrollo de la inteligencia musical. Fue un gusto, como siempre, compartir con ustedes. Espero que sigan acompañándome en el 2018 con estos webinars sobre inteligencia. La próxima semana vamos a hablar sobre el desarrollo de la inteligencia espacial visual. Por cierto, que se conecta mi amiga Milagros Briceño, que me ha prometido una hallaca deliciosa. Así que estoy ya anotado para ir a comerme una hallaca antes de que termine el 2017. Nos vemos, como siempre, en el espejo. Fue un gusto, un placer y un honor compartir con ustedes.